Sepr siempre había soñado con estudiar en la universidad más prestigiosa de la galaxia. Lo que nadie mencionó en el folleto fue que dicha universidad estaba ubicada en un mundo de muerte de clase Z al que los lugareños llamaban alegremente Tierra. El piloto del transbordador, un Boran canoso con 3 ojos y una impresionante colección de cicatrices de batalla, se había negado a aterrizar en cualquier lugar cerca del campus. «Esto es lo más cerca que llego a ese planeta de pesadilla», gruñó, prácticamente empujando a Zephyr hacia la cápsula de escape. «Buena suerte, chico. Intenta que no te coma la fauna local». La cápsula de Sepr se estrelló en lo que los humanos aparentemente llamaban un estacionamiento, que parecía ser un área designada para almacenar sus máquinas de muerte blindadas. El primer humano con el que se topó Sepr pasaba corriendo con un equipo de protección mínimo, aparentemente con fines recreativos. El humano sonrió y saludó al cráter humeante donde había aterrizado la cápsula de Sepr, como si los aterrizajes forzosos extraterrestres fueran solo una mañana de martes cualquiera. «Oh, hola», gritó el humano, sin siquiera detenerse. «Bienvenido a la Tierra. Hermoso día, ¿verdad?» Sepr miró hacia el cielo, que estaba lleno de una bola de plasma ardiente que los humanos llamaban Sol, y se preguntó si esta criatura estaba siendo sarcástica. En Keyon, el planeta natal de Sepr Unk, la exposición a su estrella mucho más débil requería trajes de radiación completos y tiempos de exposición limitados. Aquí, este humano estaba prácticamente desnudo bajo la mortal radiación solar y parecía disfrutarlo. El profesor Riggs, asesor académico de Sepr, llegó 20 minutos después en lo que los humanos llamaban una minivan. El vehículo parecía haber sobrevivido a varias guerras pequeñas, lo cual, conociendo la reputación de la Tierra, probablemente era así. El profesor Riggs salió de la trampa mortal con una taza de café en una mano y un pastel en la otra, ambos probablemente tóxicos para la mayoría de las especies galácticas. «Lo siento por la tardanza», dijo el profesor Riggs, logrando de algún modo sonar genuinamente apenado mientras consumía lo que parecían ser estimulantes líquidos y azúcar procesada. «El tráfico era un asesinato. Espero que no hayas esperado mucho». Sepr se quedó mirando a este humano que acababa de hacer referencia casualmente al asesinato mientras discutían sobre los retrasos en el transporte. El profesor parecía completamente ajeno al hecho de que estaban parados en un planeta donde el aire era corrosivo para la mayoría de las formas de vida y la gravedad era lo suficientemente fuerte como para aplastar una mosca en segundos. Entonces, el profesor Riggs continuó, aparentemente confundiendo el silencio horrorizado de Sepr con una conversación normal, listo para la orientación. «Tenemos un gran programa planeado. Visita al campus, conoce a tu compañero de habitación y tal vez almuerza algo en la cafetería. Sin embargo, una advertencia justa: es el día de la pizza, por lo que las cosas podrían volverse un poco locas». Sepr hizo nota mental para actualizar su testamento. El recorrido por el campus comenzó con lo que el profesor Hendrix describió como un suave paseo por el patio. Zephyr rápidamente se dio cuenta de que los humanos tenían una definición de gentileza muy diferente a la del resto de la galaxia. El camino serpenteaba a través de una zona donde enormes árboles de tierra se alzaban sobre nuestras cabezas, sus ramas se mecían amenazadoramente con lo que el profesor llamó una agradable brisa, pero que se sentía más como una perturbación atmosférica de categoría 2. «Oh, mira», dijo el profesor Hendrik, señalando una pequeña criatura peluda que acababa de emerger de la maleza. «Una ardilla. ¿No son lindas?» Zephyr observó con horror cómo la simpática criatura mostraba los dientes y castañeteaba agresivamente antes de lanzarse al aire con el tipo de precisión acrobática que pondría celoso a un marine galáctico. En Keyon, cualquier cosa que pudiera moverse tan rápido era depredador o altamente venenoso. Generalmente ambos. «Son completamente inofensivos», les aseguró el profesor Riggs, aparentemente notando la postura defensiva de Sepr. «Bueno, a menos que intentes alimentarlos, se vuelven un poco mordedores». «Un poco mordedor». Sepr clasificó esto bajo los eufemismos humanos que podrían hacer que te maten.
El recorrido continuó más allá de lo que los humanos llamaban un estanque de patos, que aparentemente era una fuente de agua estratégica custodiada por criaturas acuáticas blindadas con picos dentados. Un grupo de niños humanos estaba arrojando comida a estas criaturas claramente territoriales. Mientras sus padres observaban con aprobación, Sepr comenzó a sospechar que los humanos podrían ser en realidad la especie más peligrosa de su propio planeta. Conocer a Jake, el compañero de habitación asignado a Sepr, no hizo nada para mejorar la situación. Jake estaba tendido en lo que parecía ser un dispositivo de tortura de muebles llamado sillón puff, consumiendo algo llamado bebidas energéticas mientras operaba simultáneamente varios dispositivos electrónicos. Levantó la vista cuando Sepr entró y sonrió con el tipo de expresión que en cualquier otro planeta señalaría un ataque inminente. «Hola, compañero de cuarto», dijo Jake, logrando de alguna manera sonar amigable a pesar de mostrar los dientes. «¿La Tierra te está tratando bien hasta ahora?» «He sobrevivido al contacto inicial», respondió Sepr con cautela. «Genial, genial. Oye, ¿quieres saber cuáles son mis planes para el fin de semana? Voy a escalar rocas con unos amigos. Luego vamos a probar este nuevo lugar de deportes extremos en el centro. Debería ser épico». El traductor de Sepr les informó amablemente que la escalada en roca implicaba ascender superficies de piedra verticales utilizando únicamente técnicas de agarre primitivas, mientras que los deportes extremos aparentemente eran un término humano para actividades recreativas con altas tasas de mortalidad. Jake estaba discutiendo estas potenciales sentencias de muerte con el mismo entusiasmo que la mayoría de las especies reservan para los rituales de apareamiento. Al final del pasillo, Sepr podía oír a sus compañeros de intercambio sufriendo lo que parecían ser crisis nerviosas totales. Un cristalino de Nexus 7 murmuraba repetidamente: «La gravedad», o estrellas, «la gravedad», mientras alguien que sonaba como uno con tentáculos sollozaba por las diferencias de presión atmosférica. «Vaya, tus amigos extraterrestres son realmente dramáticos», observó Jake, aparentemente confundiendo las reacciones de terror propias de su especie con arte escénico. «Espera a que prueben la comida de la cafetería. Eso sí que les dará motivos para llorar». Sepr se preguntó si sería demasiado tarde para transferirse a una universidad agradable y segura en un mundo paradisíaco de primera clase. Preferiblemente una donde los lugareños no consideraran la muerte potencial como una actividad recreativa. La primera clase de Sepr fue una introducción a las ciencias planetarias con el Dr. Martínez, un profesor humano que tenía la inquietante costumbre de hablar de catastróficos eventos geológicos como si fueran conversaciones informales de sobremesa. El aula en sí era otro ejercicio de arquitectura humana que amenazaba con la muerte, con enormes ventanales que ofrecían una vista panorámica del cielo hostil de la Tierra y sin salidas de emergencia visibles. «Hoy cubriremos la actividad sísmica», anunció el Dr. Martínez alegremente, mostrando una pantalla holográfica de la corteza terrestre. «Como pueden ver, nuestro planeta se asienta sobre varias placas tectónicas activas que se desplazan y colisionan regularmente, causando lo que llamamos terremotos. El mundo natal de Sepr había sido geológicamente estable durante más de 10 millones de años. El concepto de vivir en un planeta que constantemente intentaba sacudir a sus habitantes hasta la muerte era incomprensible. Sin embargo, el Dr. Martínez describía terremotos de magnitud 7 como si fueran pequeñas molestias, aproximadamente equivalentes a lluvias intensas. Por supuesto, también hay que considerar la actividad volcánica, continuó el profesor, aparentemente sin darse cuenta de que la mitad de los estudiantes extraterrestres estaban sufriendo ataques de pánico. El anillo de fuego es particularmente activo en esta época del año. Ofrece unas vistas espectaculares si te gustan ese tipo de cosas. Ayan, en la primera fila, se desmayó cuando el Dr. Martínez mencionó casualmente que algunos humanos vivían a menos de 50 kilómetros de volcanes activos por la belleza del paisaje y la riqueza del suelo. Sepr empezaba a comprender por qué la Tierra había sido puesta en cuarentena por el Consejo de Seguridad Galáctica. Los humanos de la clase, mientras tanto, tomaban notas como si se tratara de contenido educativo perfectamente normal.
Una incluso levantó la mano para preguntar por las mejores rutas de senderismo cerca del monte Santa Elena, que, según la investigación de CEPR, era una superarma inactiva que previamente había destruido varios kilómetros cuadrados de paisaje. Buena pregunta, Ashley, respondió el doctor Martínez. Recomiendo el Sendero del Límite. Ofrece excelentes vistas del cráter y, con suerte, podrías ver algo de actividad volcánica. Actividad. Con suerte, CEPR añadió esto a su creciente lista de cosas que los humanos dicen y que deberían activar los protocolos de evacuación. Durante el descanso, CEPR escuchó a un grupo de estudiantes humanos discutiendo sus planes para el fin de semana. Uno iba a cazar tormentas, lo que aparentemente implicaba perseguir deliberadamente fenómenos meteorológicos peligrosos por diversión. Otro planeaba algo llamado rafting, que parecía implicar navegar por corrientes de agua torrenciales con dispositivos de flotación primitivos. «Oh, eso suena divertido», dijo un tercer humano. «La última vez que fui a hacer rafting, casi me caigo de una cascada». Buenos tiempos. Buenos tiempos. Casi morir en una caída de agua vertical de 100 metros era aparentemente lo que los humanos consideraban buenos momentos. El estudiante cristalino de Nexus 7, cuyo nombre aparentemente era Prism, se inclinó hacia CEPR con lo que podría haber sido un susurro si los cristines tuvieran cuerdas vocales. Empiezo a sospechar que los humanos pueden no estar del todo cuerdos según los estándares galácticos. CEPR sintió con tristeza. Empiezo a pensar que la designación de clase Z no se refería a los peligros naturales del planeta. Era una advertencia sobre los habitantes. De vuelta en clase, el doctor Martínez había pasado a hablar de huracanes, tornados y algo llamado temporada de incendios con el mismo entusiasmo que la mayoría de los profesores reservaban para discutir sus temas de investigación favoritos, y CEPR se dio cuenta con creciente horror de que probablemente se trataba de eso. La primera experiencia meteorológica de CEPR en la Tierra se produjo durante lo que Jake describió alegremente como una pequeña tormenta eléctrica. CEPR había estado intentando estudiar pacíficamente cuando el cielo comenzó a azotar el planeta con descargas eléctricas concentradas, cada una con suficiente energía para alimentar una pequeña estación espacial. El sonido por sí solo era como estar dentro de un bombardeo de artillería, que técnicamente lo fue. «No es genial», gritó Jake por encima del sonido de la guerra atmosférica, de pie junto a la ventana con la cara pegada al cristal como si estuviera viendo un espectáculo. «Me encantan las buenas tormentas. Realmente aclara el ambiente, ¿sabes?» CEPR se acurrucó detrás de lo que los humanos llamaban con optimismo un escritorio, que parecía estar construido con materia vegetal procesada y esperanza. En Keyon, las tormentas eléctricas requerían evacuación inmediata a búnkeres subterráneos. Aquí, Jake lo estaba tomando como una cena teatro. «A veces me gusta salir y quedarme bajo la lluvia durante estas», continuó Jake, aparentemente confundiendo la exposición deliberada a la muerte eléctrica con una actividad recreativa. «Realmente te hace sentir vivo». La tormenta pasó después de lo que parecieron varias eras geológicas, pero aparentemente duró solo 30 minutos según la medición humana. Jake sugirió inmediatamente que comieran algo, y llevó a Zephyr a la cafetería del campus, donde los humanos se reunían para consumir sustancias que violarían varias armas químicas interplanetarias tratadas. El asalto a la cafetería comenzó con algo llamado alitas de búfalo, que CEPR descubrió que no eran alas reales de búfalos voladores de la Tierra, sino porciones de criaturas voladoras más pequeñas que habían sido recubiertas con lo que solo podía describirse como fuego líquido. Jake consumió 12 de estas armas químicas mientras mantenía una conversación informal, deteniéndose ocasionalmente para limpiar lo que parecían ser lágrimas reales de sus ojos. «Ojos. Madre mía, qué suaves están hoy», se quejó Jake, cogiendo una botella de capsaína concentrada etiquetada como salsa de chile fantasma y decorada con imágenes que sugerían mortalidad. «Normalmente tienen más sabor». CEPR observó con fascinación y horror cómo Jake aplicaba más agentes de guerra química a la comida que ya brillaba tenuemente en el espectro visible.
Una estudiante humana cercana comía algo llamado nachos Carolina Ripe mientras hablaba de su tarea de física cuántica, aparentemente indiferente a su consumo de irritantes de grado militar. ¿Quieres probar?, ofreció Jake, extendiendo un ala que humeaba. Prefiero mantener mis órganos internos en su estado actual sin disolver, respondió Sepr. Como quieras. Más para mí. La parte de entretenimiento de la noche resultó aún más inquietante. La idea de Jake de ver algo relajante el fin de semana era algo llamado Planeta Tierra, que Sepr inicialmente asumió que sería un documental pacífico sobre las regiones menos peligrosas de la Tierra. En cambio, resultó ser un catálogo completo de las máquinas de matar más eficientes de la Tierra, narrado por un humano que hablaba de los superdepredadores como la mayoría de las especies hablan del clima agradable. Oh, este es un gran episodio, dijo Jake, recostándose con un tazón de lo que parecían ser granos de maíz con sabor artificial que habían sido sometidos a explosiones controladas. Trata sobre grandes tiburones blancos. ¿Sabías que pueden lanzarse completamente fuera del agua cuando están cazando? Como si todo su cuerpo volara por el aire. La naturaleza es tan genial. En la pantalla, una criatura que parecía no ser nada más que dientes y hambre primaria se estaba lanzando al aire con el tipo de precisión balística que pondría celoso a un misil guiado. El narrador estaba describiendo esta obvia arma del fin del mundo como si fuera una flor de jardín particularmente interesante. Y mira esto, continuó Jake mientras el programa cambiaba para mostrar unas criaturas llamadas cocodrilos de agua salada. Estos animales han permanecido prácticamente inalterados durante millones de años. Depredadores perfectos. Pueden aguantar la respiración bajo el agua durante 1 hora y tienen una fuerza de mordida de más de 1360 kilogramos por centímetro cuadrado. Sepr se tomó nota mental de no acercarse jamás, bajo ninguna circunstancia, a las fuentes de agua de la Tierra. El punto de quiebre llegó cuando Jake mencionó sus planes para el fin de semana con más detalle. Así que el sábado, unos amigos y yo vamos a hacer paracaidismo por la mañana. Luego, iremos a un nuevo lugar para hacer puenting por la tarde. El domingo también será genial. Planeamos nadar con tiburones. Hay un lugar donde puedes meterte en una jaula y te acercan a los tiburones blancos directamente. Será épico. Zephyr se quedó mirando a esta criatura que describía casualmente un itinerario de fin de semana que incluía caer deliberadamente desde grandes alturas con un equipo de seguridad mínimo, seguido de entrar voluntariamente a las zonas de caza de depredadores acuáticos superiores con fines recreativos. Jake dijo Sepr lentamente. ¿Tienes algún concepto de la mortalidad? ¿Qué quieres decir? Muerte, cese permanente de las funciones biológicas. ¿Entiendes que es algo que hay que evitar? Jake parecía realmente confundido. Bueno, sí, obviamente. Por eso usamos paracaídas cuando saltamos en paracaídas, y el cordón elástico se inspecciona periódicamente y la jaula para tiburones es totalmente segura. Está hecho de acero reforzado. No somos estúpidos al respecto. En ese momento, la forma cristalina de Prism apareció en la puerta, vibrando a una frecuencia que indicaba extrema angustia. Sepr, necesito consulta inmediata. Crix ha estado expuesto a contenido educativo humano y está experimentando lo que su especie podría llamar un colapso psicológico completo. Encontraron a Curis, un ser normalmente compuesto y con tentáculos del sector de Andrómeda, acurrucado en la esquina de la sala común, con sus 8 apéndices envueltos alrededor de su cabeza en lo que claramente era el equivalente galáctico de la posición fetal. En la pantalla que tenían delante, un documental humano explicaba alegremente los hábitos de apareamiento de las mantis religiosas. En concreto, la parte en la que la hembra consume sistemáticamente la cabeza del macho durante la reproducción. El narrador dice, «Esto es normal», susurró Crix, su voz apenas audible a través de su traductor universal. Lo describen como algo natural. En este planeta, incluso la reproducción es una forma de combate.
Zephyr miró la pantalla donde un científico humano explicaba con evidente fascinación cómo ciertas especies de arañas también practicaban el canibalismo postcoide y se dio cuenta de que necesitaban presentar una queja formal ante el Consejo de Educación Galáctico de inmediato. Presentar una queja ante el Consejo de Educación Galáctico requería navegar por los primitivos sistemas de comunicación de la Tierra, lo que Zephyr descubrió que era como intentar realizar una cirugía con equipo agrícola. Después de 3 horas de lo que los humanos llamaron dificultades técnicas y que cualquier especie racional clasificaría como una falla sistemática de la infraestructura, Zephyr finalmente logró establecer contacto con la División de Respuesta a Emergencias del Consejo. El ser que respondió fue un administrador valdoriano llamado Clerk Bex, cuyos múltiples occipitoles inmediatamente comenzaron a contraerse en lo que Zephyr reconoció como el equivalente burocrático del pánico apenas contenido. «Oh, no», dijo Bex antes de que Zephyr terminara de explicar la situación. «Estás llamando desde la Tierra, ¿no? Por favor, dígame que se trata de un conflicto de programación y no de otro incidente que involucra a la fauna local». «Define el incidente», respondió Zephyr con cuidado. ¿A alguien le ha comido algo? ¿Alguien se ha expuesto voluntariamente a los sistemas climáticos del planeta? ¿Alguien ha participado en lo que los humanos llaman actividades al aire libre? Todo lo anterior. Los ojales de Bex cayeron en señal de derrota. Te transferiré con el embajador Clelet. Esto está por encima de mi autorización de seguridad. El embajador Cleat resultó ser un Zephyr y con el tipo de expresión que sugería que habían visto cosas que romperían mentes inferiores. Su oficina parecía estar ubicada en una estación espacial en órbita alta alrededor de la Tierra, que Zephyr estaba empezando a comprender que probablemente era la distancia mínima segura para llevar a cabo la diplomacia con humanos. «Ah, otro estudiante de intercambio», dijo el embajador Cleat con el tono cansado de alguien que había dado este discurso muchas veces antes. «Déjame adivinar. Has descubierto que los humanos tratan el peligro mortal como una forma de entretenimiento, que consumen irritantes químicos por placer y que, de alguna manera, se han convencido de que vivir en un planeta que intenta matarlos activamente es perfectamente normal. Ese es un resumen preciso. Sí. Y te preguntas por qué el Consejo de Educación Galáctica aprobaría un programa de intercambio con una especie que parece estar colectivamente loca. Se me había ocurrido. El embajador Cleat activó una pantalla holográfica que mostraba la clasificación galáctica oficial de la Tierra. Estudiante Zephyr, necesito que leas la designación planetaria de la Tierra con mucha atención. ¿Qué dice? Zephyr entrecerró los ojos al mirar la pantalla. Dice clase Z, mundo mortal, cuarentena, nivel máximo. Habitado por... Oh, continúa. Habitado por una especie de depredadores ápice designada como Homo sapiens. Advertencia. Los habitantes demuestran un total desprecio por la seguridad personal y exhiben comportamientos de caza en grupo. Acércate con extrema precaución. Contacto diplomático autorizado solo para fines de reclutamiento militar. Las piezas empezaban a encajar en la mente de Zephyr, como los pestillos de una cerradura enorme y aterradora. El programa de intercambio, continuó el embajador Clelet, no es en realidad una iniciativa educativa. Es un programa de contacto diplomático diseñado para estudiar los patrones de comportamiento humano antes de invitarlos formalmente a unirse a la Alianza de Defensa Galáctica. Verás, estudiante Zephyr, los humanos no fueron clasificados como peligrosos porque vivan en un planeta peligroso. Fueron clasificados como peligrosos porque son peligrosos para todo lo demás en la galaxia. La imagen mental de Zephyr sobre los humanos comenzó a cambiar de amigable pero absolutamente a amigable pero absolutamente aterrador. Me estás diciendo que Jaque, mi compañero de cuarto que piensa que saltar de acantilados es divertido, ¿es en realidad miembro de la especie guerrera más temida de la galaxia? Jaque parece un adolescente humano típico. Sí. Ni siquiera alcanzan la madurez completa para el combate hasta los 20 y tantos. Madurez para el combate. Ah, sí. Los humanos adultos son aún peores. Forman familias y se reproducen mientras viven en ese mundo mortal,
lo que requiere niveles de confianza y agresividad que la mayoría de las especies solo pueden alcanzar mediante un intenso condicionamiento militar. Han convertido la supervivencia en un arte y luego les han enseñado a sus hijos a tratarla como un juego. El embajador sacó otra exhibición que mostraba diversas actividades recreativas humanas. Sepr observó con una nueva comprensión cómo los humanos se lanzaban desde montañas, sujetos a alas de tela, entraban deliberadamente en cuevas submarinas que atraparían permanentemente a la mayoría de las especies, y practicaban algo llamado escalada en roca en solitario, que parecía implicar ascender paredes verticales de piedra sin equipo de seguridad. Estas no son actividades de una especie desquiciada, explicó el embajador Clelet. Son las preferencias recreativas de los superdepredadores que se han vuelto tan dominantes en su planeta que tienen que inventar peligros artificiales para entretenerse. Cuando un humano te dice que está aburrido, es cuando debes empezar a preocuparte. Así que el programa de intercambio es nuestra forma de estudiarlos antes de pedirles que nos ayuden a lidiar con la invasión Zorak. Los Zortacs se han expandido por nuestro sector durante 50 años, conquistando todas las especies que encuentran. Son despiadados, eficientes y completamente despiadados. ¿Y crees que los humanos pueden detenerlos? El embajador le sonrió, una expresión inquietante en un seprano. Estudiante Sepra, los humanos evolucionaron en un planeta donde todo intenta matarlos, donde los sistemas meteorológicos podrían alimentar pequeñas civilizaciones, y donde la fauna local incluye criaturas que cazan por deporte en lugar de por alimento. Han convertido esto en su hogar. Crían a sus crías allí. Lo consideran un paraíso. El embajador se inclinó hacia adelante. Los Zortok se creen aterradores porque han conquistado unas pocas docenas de civilizaciones pacíficas, pero nunca se han encontrado con una especie que considere peligroso divertido y letal interesante. No planeamos enviar soldados humanos a luchar contra los Zortacs, estudiante Sepr. Planeamos enviar turistas humanos. Sepr pensó en los planes de fin de semana de Jake, en la charla informal del Dr. Martínez sobre catástrofes planetarias, en cómo los humanos consumieron fuego líquido y lo calificaron de leve, en cómo convirtieron su mundo de la muerte en un campus universitario e invitaron a estudiantes extraterrestres a visitarlo. Los Zoracs no tienen ninguna posibilidad, ¿verdad? Las apuestas en el Consejo de Defensa Galáctico dan a los humanos la victoria en menos de 6 meses, confirmó el embajador Clelet. El único debate es si lo harán mediante tácticas superiores, una fuerza abrumadora o aterrorizando accidentalmente a. Zortak se rindió intentando ser amable. Sepr comprendió ahora por qué Jake parecía tan confundido cuando le preguntaron sobre la mortalidad. Para los humanos, la muerte no era algo que se pudiera evitar a toda costa. Era solo otra variable que había que gestionar, como el clima o el tráfico. Habían convivido con ella tanto tiempo que habían olvidado que otras especies la consideraban amenazante. Última pregunta, embajador. ¿Lo sabe Jake? ¿Entiende qué son los humanos? Estudiante Zephyr. Esa es la parte más aterradora. Jake y su especie se creen completamente normales. No tienen ni idea de que son los guerreros definitivos de la galaxia. Creen que todos los demás son inusualmente cautelosos. 3 meses después, Sepr estaba en el podio del auditorio de la Universidad de la Tierra, mirando a un público que incluía 17 especies alienígenas diferentes, 43 humanos y un embajador, Cleat, con aspecto muy nervioso, que se había visto obligado a asistir a la ceremonia de graduación en persona. El requisito final de la presentación para el programa de intercambio era un análisis exhaustivo de la cultura humana, que Sepr inicialmente pensó que sería un trabajo académico sencillo. Ahora, sabiendo lo que sabían, se sentía más bien como dar un informe de inteligencia militar disfrazado de investigación antropológica. Compañeros estudiantes y profesores, Sepr comenzó. Mi presentación de hoy se titula Comportamientos sociales humanos, un estudio de la letalidad adaptativa disfrazada de hospitalidad. El profesor Riggs sonreía con orgullo desde la primera fila, sin percibir el tono ligeramente ominoso del título. Jake levantó el pulgar con entusiasmo,
un gesto humano que Sepr había aprendido que significaba aliento, pero que se parecía notablemente a varias amenazas interespecies. Durante mi tiempo en la Tierra, continuó Sepr, he observado que los patrones de interacción social humana se basan principalmente en la suposición de que todos los participantes son capaces de sobrevivir en condiciones que serían inmediatamente fatales para la mayoría de las civilizaciones galácticas. Por ejemplo, los humanos invitan periódicamente a sus invitados a comer algo, sin darse cuenta de que sus métodos de preparación de alimentos constituyen una guerra química según la mayoría de los estándares planetarios. Una oleada de risas nerviosas provino de la sección alienígena de la audiencia. La forma cristalina del prisma vibraba a frecuencias que sugerían diversión o las primeras etapas de un colapso estructural. Las actividades recreativas humanas proporcionan quizás el ejemplo más esclarecedor de las características de su especie. Lo que los humanos llamamos deportes extremos son en realidad ejercicios de entrenamiento para escenarios de combate que la mayoría de los militares considerarían demasiado peligrosos para ser simulados. El hecho de que los seres humanos participen en estas actividades voluntariamente y además paguen por el privilegio demuestra o bien una absoluta valentía o bien un deseo de muerte colectivo. El doctor Martínez asintió con aprobación, aparentemente interpretando esto como un elogio al ingenio humano más que una evaluación psicológica. Sin embargo, dijo Sepr, llegando a la parte de la presentación que habían pasado semanas preparando. El aspecto más notable de la cultura humana es su completa incapacidad para reconocer su propia naturaleza excepcional. Los humanos creen genuinamente que su relación casual con la mortalidad es normal y que otras especies simplemente son reacias al riesgo en lugar de estar racionalmente aterrorizadas por todo lo relacionado con este planeta. Jake se inclinó para susurrarle algo a Asley, el estudiante humano que había preguntado sobre caminatas cerca de volcanes activos. Todo lo que él decía la hacía reír, un sonido que Sepr había aprendido que podía significar tanto diversión inofensiva como satisfacción depredadora, dependiendo del contexto. Este punto ciego cognitivo, continuó Sepr, se extiende a su interacción con otras especies. Los humanos interpretan las respuestas normales al miedo como timidez, los instintos de supervivencia como hostilidad y los protocolos de evacuación de emergencia como aguar la fiesta. De alguna manera se han convencido de que son una especie naturalmente hospitalaria, cuando en realidad son hospitalarios en el sentido en que los depredadores máximos pueden darse el lujo de ser generosos con criaturas que no representan ninguna amenaza. El embajador Cleat hacía sutiles gestos con las manos que Sepr interpretó como un estímulo o una advertencia para suavizar el análisis militar. Sepr decidió dividir la diferencia. En conclusión, dijeron, los humanos representan una solución evolutiva única a las condiciones ambientales hostiles. En lugar de desarrollar mejores capacidades defensivas, simplemente eliminaron el concepto de defensa de su repertorio conductual y lo reemplazaron con una curiosidad entusiasta ante las amenazas potenciales. Esto ha resultado en una especie que trata los peligros de clase galáctica como oportunidades para el crecimiento personal y el desarrollo del carácter. Los aplausos fueron mixtos. Los humanos aplaudieron con entusiasmo, aparentemente encantados de ser descritos como entusiastamente curiosos. Los extraterrestres aplaudieron nerviosos, probablemente aliviados de que la presentación hubiera terminado. El embajador Cleat aplaudió muy lentamente en lo que Sepr esperaba que fuera una muestra de aprobación en lugar del preludio de sanciones diplomáticas. Después de la ceremonia, Jake encontró a Sepr en la recepción, que ofrecía un buffet que incluía al menos 6 sustancias prohibidas por la Convención de Ginebra de Mundos Civilizados. Excelente presentación, amigo, dijo Jake, llenando su plato con lo que parecían ser explosivos químicos en miniatura camuflados en aperitivos. Realmente nos hizo parecer interesantes. Oye, tengo unos amigos que planean un viaje para escalar el monte Everest el próximo verano. Definitivamente deberías venir con nosotros cuando nos visites nuevamente. Será divertido. El monte Everest. La investigación de Sepr indicó que este era un accidente geográfico tan hostil que los humanos habían convertido alcanzar su cima en un desafío recreativo,
a pesar de que mataba regularmente a los visitantes por mal de altura, hipotermia y accidentes gravitacionales. Es muy amable de tu parte ofrecerlo, respondió Sepr con cuidado. Pero probablemente debería concentrarme primero en mis sesiones de terapia. ¿Terapia para qué? Estrés postraumático por vivir en tu planeta durante 3 meses. Jake parecía genuinamente preocupado. Vaya, no tenía ni idea de que estuvieras estresado. Deberías haber dicho algo. Podríamos haber hecho algunas actividades relajantes juntos. Tal vez rafting o escalada en roca. Eso siempre me ayuda a relajarme. Ahí estaba. La perfecta síntesis de humanidad en una sola frase. La solución de Jake para el estrés era participar en actividades que se considerarían técnicas de interrogatorio mejoradas en la mayoría de los mundos civilizados. Lo tendré en cuenta, dijo Sepr. 6 meses después, Sepr estaba de vuelta en Kellon, sentado en el cómodo y completamente no letal entorno de la cápsula de hábitat de la familia cuando se supo la noticia. La flota de invasión Sort se había topado con la primera nave diplomática humana en los confines del sistema Terran. Según los informes, los humanos habían intentado establecer contacto pacífico invitando al comandante Sort a visitar la Tierra para un intercambio cultural y disfrutar de excelentes oportunidades de senderismo. La flota Sorto se rindió de inmediato. No por la superioridad de fuego humana, ni por tecnología avanzada, sino porque su división de inteligencia analizó la invitación y concluyó que cualquier especie que considerara un mundo mortal de clase Z adecuado para oportunidades de senderismo era demasiado peligrosa para luchar. La guerra terminó antes de empezar, terminada por los humanos intentando ser amigables. El dispositivo de comunicación de Sepr sonó con un mensaje de Jake. Hola, Sepr. Espero que estés bien. Solo quería avisarte que unos nuevos amigos extraterrestres vendrán a visitar la Tierra el próximo semestre. Creo que se llaman Zorax. En fin, estamos planeando una fiesta de bienvenida con algunas actividades al aire libre. Escalada en roca, senderismo en volcanes. Tal vez acampada en condiciones climáticas extremas. Será genial. Estás totalmente invitado si quieres volver y unirte a nosotros. Te extraño, amigo. Zephyr observó el mensaje un buen rato y luego se lo reenvió al embajador Clelet con un solo comentario. Recomiendo aprobar la membresía inmediata de los humanos en el Consejo de Defensa Galáctica. Además, estoy actualizando mi información de contacto de emergencia para incluir la Tierra como mi destino de vacaciones de último recurso. Porque si Sepr había aprendido algo durante su tiempo entre los humanos, era que no había ningún problema en la galaxia que no pudiera resolverse encontrando al humano adecuado y preguntándole si quería probar algo nuevo y emocionante. El hecho de que nuevo y emocionante usualmente significara potencialmente letal era solo una ventaja. Después de todo, como diría Jake, eso es lo que lo hizo,